Decía en el anterior video que entre más simples las cosas, mucho mejor, ¿cierto? Entre más simple. Lo que pasa es que estamos en un laberinto tan enorme que los libros que tenemos que leer ahora apelan más es a la voluntad de cada uno para leer, ¿cierto? O sea, la voluntad, que es lo que lo pone a uno en otro lugar, que en realidad otra cosa. Porque entre más simple mejor. Un signo, un símbolo antes era mucho mejor que cualquier otra cosa. Un mito simple y sencillo revelaba muchas cosas al que tenía una predisposición interna. Entonces, cada uno tiene que mirar el camino en el que está, ¿no? El camino no, el punto en el que está. Y escoger un camino que no es del orden material. Las cosas que usted después haga en lo material son cosas estratégicas para usted poder cumplir con esa meta, con ese objetivo que tiene en esa orden trascendente, superior, que trasciende toda la identificación, todo lo que uno es, todo lo que puede llegar a ser y demás, que no es más que tiempo, tiempo ilusorio. Usted vive en un eterno presente, usted no vive en el futuro, en el pasado, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que la sinarquía sabe cómo funcionan las memorias macrocósmicas, ¿cierto? Y cómo guarda, cómo almacena el microcosmos la información y pareciera que ellos pues, alteraran el pasado para poder controlar el futuro, ¿no? O sea, alteran cómo funciona tu pensamiento, modifica tu pensamiento, tus sistemas, tus enlaces y tus nudos adentro. Por ende, eso tiene un cambio de afuera y usted pareciera que usted va hacia algo, ¿no? El futuro. Eso tiene que ver mucho con hacerte creer que existe una ley evolutiva, que usted progresa, que usted va hacia un progreso. Por eso es que la gente no se enloquece ni la mayoría, pues, bueno, para mí muchos están locos, ¿no? En este mundo. Son unos personajes que totalmente están rozando con la locura, con la depravación, con la degeneración. Pero porque ellos creen en la ley de... Bueno, la ley de evolución existe, ¿cierto? Pero como herramienta de control, para que usted crea en el futuro, que en el futuro todo va a ser mejor, para que usted crea en el progreso, sin ninguna sin ningún darse cuenta dentro de lo que usted es, ¿no? Ahí ya no hay, cuando la gente cree en el futuro exterior, en el futuro de que todo afuera, en el futuro será mejor, en el progreso, sin haberse descubierto a sí mismo, pues básicamente es un ente, o sea, es una máquina, como dice Gurdjieff. Entonces, eh, es ahí donde, en esa síntesis de la SH que acabo de hacer, es ahí donde está nuestro pueblo metido, en esa ilusión. Es ahí donde nuestro pueblo está atrapado. ¿Por qué hablo de pueblo? Porque es nuestra raza, ¿no? La raza del espíritu, que trasciende todas las razas, trasciende la negra, la blanca y la roja. Hablar de concepto de la raza del espíritu, como dice Moyano, es fundamental, porque es la forma con la que usted puede comprender un poco más a fondo quién es, ¿no? ¿Por qué se siente así a veces? Porque a veces hay cosas de aquí de este mundo no las comprende
y porque siente nostalgia por otro mundo, ¿no? Aquí las cosas no son justas. ¿Por qué las cosas no son justas? Porque aquí todo obedece a un orden cuantitativo y material. Cuando no hay algo que sea visto, desde que sea observable, ¿cierto? Que se premia por esas cosas, dicen que actuó la injusticia, ¿no? Me ha pasado muchas veces que yo he tratado de tener actos de honor y lealtad a ciertas cosas. Yo lo he experimentado, o sea, yo he tenido esa idea errónea donde termina venciendo el otro y yo digo este mundo es injusto, ¿cierto? Pero en realidad estoy midiendo la justicia con una vara de un premio energético material y no doy cuenta que en realidad lo que acabo de hacer es una victoria sobre esas premisas que rige el mundo. Y cuando usted se da cuenta de eso y lo comprende, la cosa es darse cuenta por un instante, otra cosa es comprenderlo. Usted trasciende el orden cultural, moral, por ende se ubica por encima de el personaje, de la identificación, de ese yo falso que se identifica con esas cosas, con esa cultura y con esas cosas. Entonces nuestro pueblo está metido ahí en ese orden temporomaterial actualizado en el que estamos. Muchos están despertando, muchos están despertando. Y hay una paradoja, ¿no? Que tiene que ver con los videos de lo femenino. Paradoja no, hay una prueba real. Y es que muchas de las personas que se conectan a este tipo de cosas son mujeres. Hombres sí hay, pero la mayoría son mujeres. Eso quiere decir que en realidad hay una voluntad, ingresaron aquí por voluntad lo femenino y son más predispuestas o tienen más sensibilidad a estas cosas, son, puedo decir, más conscientes desde lo espiritual de este tipo de cosas de las que nos están pasando. Nada raro que por ende sean más mujeres. Eso no quiere decir que los hombres no seamos capaces de conectarnos con estas cosas. Claro que sí, somos capaces. Se puede también hacer. Manipular los huevos de serpiente o las piedras de los reyes que dejaron los atlantes blancos, ese pueblo de cromanones que hicieron varias construcciones megalíticas en ciertos territorios culturales o civilizaciones pasadas. Ellos tenían una piedra, unos traductores que ya les había hablado en videos anteriores, que era lo que constituía el pacto de sangre con ese pueblo y que lo que constituía un linaje de reyes. En esa piedra se veía la pureza de sangre que tenía el rey, lo tenía que proyectar ahí. Si no lo veía, no podía ser rey, porque entonces dentro de él no tenía una pureza, era permeable a la ilusión, a la materia. No era un rey, un gobernante de sí mismo. Eso es un rey, un gobernante de sí mismo. Entonces, decían que estos huevos de serpiente pues era mucho más fácil que las mujeres lo manipularan por su pureza interior. Pero los hombres también eran capaces de lograrlo, ¿no? De hacerlo. Por eso es que en la antigüedad existían muchas mujeres sacerdotisas y vírgenes sacerdotisas y demás. Pero lo virginal es desde desde lo viril, ¿no? Desde esa pureza interior hacia la conexión con lo espiritual. Eso aludía a lo virginal. Quizás ni la concepción del sexo tenía en esa época porque es algo muy paradójico.
La cultura cátara, el Languedoc francés, ese pueblo, eh, fue quizá los que constituyeron el enamoramiento como lo conocemos en la actualidad, ¿no? No existía antes. Ese romanticismo de Shakespeare y de otros poetas hacia el amor físico y carnal, hacia la mujer terrenal. No, eso era una escuela de iniciación en el Trovar Clus, o en la Galla Ciencia. Bueno, en el Trovar Clus, ¿no? En la mujer del origen, esa que es intocable, que es inalcanzable en el plano material. No existía el enamoramiento como lo conocemos ahora, ese romanticismo, eso no existía antes del catarismo. O sea, existían hombres y mujeres que sabían que pues la dualidad acá hizo de cada uno pues solamente dos entidades que se atraían animalescamente por reproducción, por sexo. Básicamente era una atracción de un instinto animal. No es lo estilizado del romanticismo, no del que se crea con la lengua de Oc, una lengua de poetas, ¿no? De trovadores que cantaban a una mujer eh, inalcanzable, o sea, una mujer que está en el origen, que no está en el orden material. Eso transmutaba al hombre de esos instintos bajos, pasionales, hacia la mujer en un caballero, ¿cierto? Y sabemos que en tradiciones gnósticas el caballo es la pasión, o sea, es el coche, o sea, el carruaje es lo físico, el caballo es lo que mueve el coche, ¿cierto? Y las riendas son con lo que usted orienta el caballo y por ende el coche. Y el hombre que está sentado es el hombre superior, ¿no? Entonces, el caballero representa eso, el dominio de lo anímico, que está representado y retratado muy bien en toda la obra de Miguel de Cervantes en Don Quijote, sino que pues muy encriptado, muy oculto, pero ahí está, y que es un contemporáneo de Shakespeare, ¿cierto? Puede que Shakespeare también haya sido inspirado, pero puede que también haya sido una herramienta de la sinarquía para llevar hacia el romanticismo, hacia lo físico, terrenal. Entonces, nuestro pueblo está ahí, ¿no? Hablábamos de que nuestro pueblo está atrapado, encadenado hacia, hacia este mundo, ¿no? Que recuerda por atisbos las cosas, que se las cuentan de a poco le cuentan cosas del pasado, de sucesos en otras épocas y que ellos han conectado la historia según su conveniencia. Han fijado los límites históricos según sucesos políticos, de guerras o económicos, según sus intereses, y nos han dejado de contar la historia de nuestro pueblo, la historia de nuestro espíritu, sus luchas, sus sucesos, sus personajes que han muerto. La muerte para ellos es un premio, ¿no? Pero que han muerto tratando de defender una idea del espíritu y que nos venden esa muerte como algo aislado, ¿no? De todo esto. Y el trasegar de nuestro espíritu, pues no lo habíamos podido percibir. Por eso es que hablo de que la obra de Moyano es una piedra angular, ¿no? En todo esto, para poder comprender un montón de otras cosas que no recordábamos o que no comprendíamos, ¿no?
Por eso el relato de la novela Belleza Vilca es un relato novelesco, para conectar esas piezas de la historia, para conectar esos pueblos indígenas, indios que estaban aquí en América, que eran reservorios espirituales, no solamente de la Atlántida, sino que tuvieron contacto con españoles, no los españoles de la conquista, sino los españoles de la sangre de Tarsis, de los íberos, muchos de los cátaros, ¿cierto? Que vinieron a América para ocultar una gema preciosa, ¿no? O un símbolo, una sabiduría divina que tenían en el castillo de Monsegur, y que muchos de nosotros aquí pues aún conservamos. Ese es nuestro pueblo, ese es nuestro linaje, ese es nuestro legado que está guardado en nosotros y que no sabíamos cómo explicarlo, que no sabíamos cómo diferenciarlo entre lo racional, material y lo realidad, lo espiritual, que constituye el verdadero drama del hombre, ¿no? Ahí estamos, repito, por enésima vez atrapados ahí en ese lugar. Por eso es que es tan importante usted librar un espacio y un tiempo, tanto lo femenino como lo masculino, tanto el hombre como la mujer, para recordarse, para saber quién es, ¿no? Eso en la actualidad se le denomina el trabajo. El trabajo, la capacidad que uno tiene para salirse de la prisión, salirse del orden material, de los instintos, de las emociones, de las ideas racionalizadas, inclusive de la imaginación. La imaginación usada desde el yo es fundamental, pero la imaginación usada desde el personaje es más ilusión, no permite nada. Solamente es que usted tiene percepciones de cosas que no puede, a las cuales no puede acceder el sujeto cultural, o sea, la cultura, que son representaciones que están ahí ya fijas y que usted solamente las evoca, ¿no? La evocación de la imaginación es desde la conciencia. Por ende usted accede a otras cosas que constituyen esas ideas, pero que están debajo de ellas y que por ende usted no puede acceder a ellas mediante el uso racional, cultural. Pero sigue siendo arquetípico, sigue siendo ilusión. Para eso eran las misiones familiares, ¿no? Las misiones familiares lo que pretendían era usted profundizar en el arquetipo. Las misiones familiares de nuestro pueblo, de los que recordaban la guerra esencial contra el ordenador del caos, contra el aprisionador, ¿cierto? Como herramienta de que usted pueda profundizar en lo arquetípico hasta llegar y tener un contacto último con el arquetipo raíz y usted atisbar desde ahí el mundo del origen y conservar cada intacto, lo más que se pudiera intacto, ese recuerdo anémico, porque solamente al trascender el arquetipo usted ve el creador, que es el que sostiene el arquetipo, y tiene la suficiente voluntad y energía no, voluntad espiritual, pues ver el origen, ¿cierto? Bueno, en el próximo video hablaremos de esto. Saludos a todos.